Hello, hoy en Un Cuento un Traguito vamos a hablar sobre la vida en un call center. Ella es Albany Ortega y es gerente del proyecto. ¿Cuáles piensas que son las habilidades más importantes al momento de trabajar en un call center? Realmente tienes que tener un buen conocimiento del servicio al cliente, más que todo habilidades personales, como por ejemplo la empatía, porque por supuesto trabajas con clientes independientemente del tipo de proyecto que trabajes. Tienes que tener un buen manejo de tus emociones, tienes que tener un buen servicio al cliente. Dependiendo del área que te dediques, también tienes que tener conocimientos básicos de manejo de reportes, entrenamiento, por ejemplo, si te dedicas al área de entrenamiento, reclutamiento, pero más que todo es la habilidad de estar abierto a nuevas oportunidades y a crecer. Ok, ¿y qué pasa si uno no le tiene una respuesta a un cliente que llama? Generalmente para eso están los supervisores. Dependiendo del tipo de proyecto también hay un speech o un call flow a seguir en el cual te da respuesta a la mayoría de preguntas. Sin embargo, siempre hay un líder directo o líder de equipo o supervisor que pues maneja esos casos especiales que quizá un agente de servicio al cliente no pueda manejar. Ok, eso de call flow es como si fuese un speech, como un guión. Como una respuesta como automática, ¿no? O sea, sí, más o menos como, por ejemplo, una pregunta específica de que tú no sabes qué responderle y te dice como una idea de, mira, tú te puedes ir por aquí o en tal lugar puedes conseguir información. Okay. Pero generalmente el recurrir al supervisor, al líder directo es lo más. Ok. ¿Qué tú opinas que es lo más difícil al momento de trabajar en un call center? Es una industria muy competitiva. Por ejemplo, en mi posición de gerente es bastante el tema del engagement con el equipo. Al ser una industria tan competitiva, hay que mantener una muy buena dinámica de equipo para que, vamos a decirlo, no se vayan a donde la competencia, o también ofrecer la mayor cantidad de herramientas que se puedan para que sientan una empatía con la empresa y que se queden. Es lo más difícil, es la competitividad, totalmente. Y que es totalmente un trabajo bajo presión. Tienes que saber trabajar bajo presión y tienes que actuar apropiadamente bajo presión en cualquier tipo de posición, sea una posición de liderazgo, sea directamente tratando con clientes, en cualquier departamento hay que saber trabajar bajo presión. Personalmente a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Que no hay límites en el tema de career development o de crecimiento. Es una empresa, generalmente en el tema laboral, te dicen como, tú tienes que tener tantos años de experiencia para darte tal posición, o tú tienes que tener tal máster o tal curso o taller o lo que sea para ayudarte a la posición de X. El tema de trabajar en esta industria el crecimiento es dependiendo de tu potencial, dependiendo de cuánto tú quieras crecer. Y el formarse y el aprender de diferentes áreas es muy fácil. Una pregunta, eso de crecimiento, ¿cuánto es como el range de, o sea, como que tú entras a la empresa, ¿en cuánto tiempo más o menos tú estás creciendo? Eso depende de ti totalmente. O sea, yo por ejemplo, actualmente tengo 3 años en la empresa donde laboro. Yo entré tomando llamadas, duré 1 año tomando llamadas, y ascendí a supervisora. Luego duré 1 año como supervisora y luego me promovieron a gerente de proyecto. Okay. Conozco personas que a los 6 meses de tomar llamadas los han ascendido a quality analyst o a trainer. Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo que duró como 2 meses trabajando, o sea, entró a trabajar, lo ascendieron a los 2 meses, como 2 meses, 3 a supervisor. Por eso te digo que lo que más me gusta es que no es difícil crecer, depende de tu potencial. Depende de qué tanto tú quieras crecer. No hay ese limitante de, déjame ver tu currículum, o déjame ver qué tanta experiencia tú tienes, o qué talleres o qué cursos has hecho, sino es, demuéstrame tu potencial. En verdad, generalmente, como que yo no he visto en este país, por lo menos, hay mucha gente, y también mucha gente que sabe hablar inglés y mucha gente que no sabe hablar inglés, pero yo no he visto como así, como cosas en español, como que la mayoría son en inglés. Sí hay. Lo que pasa es que es el tema de su salario.
La diferencia entre los call centers en español y los call centers en inglés es muy difícil. Hay muchas diferencias salariales. Okay. Entonces sí hay, Claro tiene asistencia en español, Altis tiene asistencia en español, etcétera, etcétera, pero la gente prefiere trabajar en call centers en inglés porque son clientes americanos y el pago es mucho mejor. Dime una experiencia que te pasó a ti en o sea, como que en un caso o momento difícil con un cliente. Bueno, Como que te acuerdas, sí. Yo, por ejemplo, mi empresa se dedica a radiología y exámenes médicos. Entonces yo trataba con pacientes más que con clientes. Yo tuve una experiencia en la que a mí se me ocurrió preguntarle al paciente, like, how's your day going or how you feeling. Creo que le dije, how's your day going? Y él me dijo, well, I was just diagnosed with cancer. Y por supuesto I was like speechless, porque que yo no voy a decir. Claro. Hay que saber manejarse muy bien, de entender con qué tipo de cliente te estás tratando y evitar, o sea, uno lo hace que sea por empatía o para seguir la conversación, mientras quizás tú dices otra cosa, Sí. pero se te sale de la mano muy fácil. Y yo, por supuesto, yo no supe que, yo tuve que escalarle la llamada a mi supervisor porque yo, obviamente el paciente se molestaba, súper molesto, ya no quería hablar conmigo porque tuvo un shitty day, yo le dije, how was your day? Sí. Fue horrible, honestamente. ¿Cómo te aumentan? Bueno, eso no está estandarizado, pero por lo menos en la empresa donde yo trabajo, anualmente nosotros trabajamos por quarter. O sea, el año tiene 4 quarters y al final de cada quarter se hace una evaluación de desempeño. Anualmente se analiza como tu trabajo anual y ya tu jefe o a la persona a la que tú te reportas evalúa if you exceed expectations or not. If you exceed expectations, entonces hay como unos rangos en los cuales tú aplicas para un tanto por ciento de aumento o no. O sea, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo es por desempeño y es anualmente. ¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó de tu puesto anterior? Lo que más es que parte de mi trabajo era formar personas y eso me gustaba mucho. ¿Qué tú eras? Supervisor. Yo tenía que hacer development plans, siempre tenía que conocer la forma de trabajo de cada uno de mis reportes y dependiendo de su forma de trabajo, entonces yo hacía mi forma de trabajo y diseñaba una estrategia para que mi mensaje llegara a esa persona de manera correcta y así esa persona pudiese implementar las estrategias que yo decía y así mejorar su desempeño. Eso me gustaba mucho, o sea, trabajar con personas, eso me enseñó mucho. Y lo que menos, el lidiar con situaciones que nadie te dice cómo lidiar. Por ejemplo, al trabajar en call centers ya a nivel de supervisor tienes que saber mucho del edit de trabajo. O sea, tienes que manejarte muy bien con el código de trabajo, saber dónde está la línea que divide ciertas situaciones, pero hay cosas que yo necesito, que yo por carácter humano, por nivel humano, entendía de mis empleados, de mis reportes directos, pero que laboralmente yo no podía justificar. O sea, situaciones en las cuales yo tenía una persona que faltó una semana y yo no podía de ninguna forma darle un permiso justificado o pagarle ese tiempo porque tuvo una situación que se sale de sus manos. Entonces yo como Albany lo quería ayudar, pero como la supervisora Albany no tenía las herramientas para ayudarlo. Entonces eso me frustraba mucho porque sí, hay un cierto nivel en el que tú quieres ayudar, pero laboralmente no puedes. Exacto. Entonces eso me frustraba mucho. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrentan los nuevos agentes de call center? O sea, lo que están entrando ahora, por ejemplo. Los que están entrando ahora, desafío, entender la industria, o sea, entender que quizá los call centers hay muchos prejuicios. Si tú trabajas en un call center, la gente, o eso es lo que he visto, tiene muchos prejuicios sobre ti, como que es un trabajo, lo que he escuchado, es un trabajo de deportado, o es un trabajo temporal, o es un trabajo de tal tipo, y realmente no es así. Entonces, para mí, el desafío de esas personas es quizá cambiar el chip y abrirse a nuevas oportunidades, hacer el trabajo lo mejor posible y no verlo como un trabajo temporal o algo, porque pueden salir muchas más cosas de ahí. O sea, yo veo eso como un desafío, porque es tú lidiar con los prejuicios de la gente, tú lidiar con lo que se dice de ese tipo de trabajo. Creo que las personas con las que he tenido esa conversación
hoy en día no son agentes, o sea, tienen otras posiciones o están en otras Sí. empresas en puestos bastante buenos. O sea, ahora mismo ¿Se lo recomiendas a alguien que quiera ahorrar dinero? 100%. Sí, claro. Ok. ¿Y lo consideras que puede ser un trabajo tipo side job? Depende de tu posición. Si eres agente, sí. Si ya tienes una posición de staff, lo veo complicado, pero conozco personas que lo hacen. Side job en el sentido de que ese es tu trabajo fijo y tienes, por ejemplo, un emprendimiento. Pero ya, por ejemplo, trabajar, ser staff en un call center y tener otro trabajo físico en otra empresa, lo veo un poco complicado porque no puedes dar el 100% de ninguno de los dos. Y por último, manda un mensaje a las personas que quieran empezar a trabajar en un call center. Lleguen con mente abierta, 100%. Pregunten mucho a sus líderes, averigüen qué oportunidades de crecimiento tienen, dependiendo de lo que estudien o lo que saben hacer. Hagan el trabajo lo mejor posible y evalúen bien las opciones que tienen, porque es un mercado bastante amplio y creo que hay trabajo para todo tipo de personas, para todo tipo de área de desempeño que existe. Sí. Pero sí, mente abierta más que todo. Esto fue su punto de vista trabajando en un call center. Ella es Albania Ortega y cualquier pregunta que tengan, le pueden preguntar o nos la pueden hacer y se la respondemos. Cheers!